es el llamado celestial al servicio. Todos estamos no obligados, sino llamados a servir. En la naturaleza vemos que todo sirve. No hay nada que se desperdicie, excepto las cosas que nosotros hacemos y botamos nuestros desperdicios y hacemos daño a la naturaleza. Pero la naturaleza podría reciclarse sola. Si no intervenimos, va adelante. Igual, si nosotros hacemos las cosas bien, vamos a poder servir a los demás y respondemos al llamado celestial en Cristo Jesús. Muy bien. Tenemos una pizarra un poco corta, pero quiero por favor que presten atención. ¿Qué sale del ventrículo derecho? ¿Qué sale del ventrículo derecho? El tronco de la arteria pulmonar. Vamos a hacer aquí un pequeño esquema del lado derecho del corazón. ¿Y qué sale, hemos dicho, de aquí? El tronco arterio pulmonar. ¿Qué ancho tiene? ¿Qué diámetro? Exactamente igual al de la aorta. 3 centímetros. Ya que estamos hablando de la aorta, hagamos el otro lado del corazón. Obviamente ustedes saben que esto sale en sentido inverso, ¿no es cierto? La aorta sale ¿por qué lado? Por este lado. Y la pulmonar por este lado. Y se entrecruza. Pero este es un esquema. Muy bien. Aquí entonces haremos la aorta. Ahora, fíjense en esto. Vamos a mirar a la aorta así. Y vamos a mirar a la arteria pulmonar así. ¿Están del mismo tamaño? Creo. Si no están del mismo tamaño, imagínense que estén del mismo tamaño. ¿Cuál es más gruesa? 3 veces más gruesa es la aorta. ¿Cuánto mide la arteria pulmonar? 5 centímetros. ¿Cuánto mide la aorta? 30 centímetros. Obviamente sumando la zona ascendente, el callado y la descendente hasta que se difunde. Cuando ustedes están regando un jardín con una manguera de este calibre y se acaba la manguera, pero hay una plantita más allá, ¿qué hacen? Reducen el diámetro. Y al reducir el diámetro, ¿qué pasa con el choque? Aumenta de presión. Lo mismo pasa en el sistema vascular. Cuando algo se estrecha, la presión sube. Cuando algo tiene compliance grande y se estira, la presión baja. ¿Cuál de estos dos vasos ustedes creen que tiene compliance más baja? Recuerdan que es compliance, ¿verdad? ¿Qué es compliance? Distensibilidad. No es elasticidad. Muy bien. Este vaso tiene una pared gruesa, músculo liso reactivo. Este también tiene músculo liso, solo que finito. 1/3 del grosor de este. ¿Quién generará más presión? ¿Quién está poniendo el dedito para que vaya con más presión? Aorta. ¿Quién? La aorta. Y la aorta no solo está poniendo un dedito de 2 centímetros de longitud. ¿De cuántos centímetros? 30. ¿Cuánto es la presión arterial? Sí. ¿A qué presión está la aorta? 120 milímetros de mercurio. La presión sistólica, es decir, la fuerza con la que el corazón bota la sangre y la aorta acepta esa presión. ¿Cuánto? 120 milímetros de mercurio. Y la misma resistencia de ella, ¿cuánto es?
80 milímetros de mercurio. ¿Cuánto de sangre bota el ventrículo en cada sístole? Han hecho ya cardio, ¿verdad? No. ¿No? Muy bien, entonces vamos a... Más o menos la aurícula bota al ventrículo entre 80 y 100 mililitros. Vamos a ponerle 100. ¿Cuánto sale? 70. ¿Cuánto se queda ahí para mezclarse con el siguiente latido y botar? Entre 40 y 60 mililitros. A este se llama volumen telesistólico. Volumen telesistólico es el volumen que queda, perdón, no a esto, sino a lo que queda. De esos 100 salen 70, ¿cuánto queda? 30, en el ejemplo que estoy poniendo. Esos 30 se llama volumen telesistólico. No sale, se queda allí. Muy bien, ¿cuánto de sangre bombeará el lado derecho? Todo. Todo. Exactamente igual. Igual. O sea, salen 70 mililitros por cada latido. Igual ingresan 100 mililitros. Y también tiene un volumen telesistólico de 40 a 60. Pero aquí viene la diferencia. Cuando el ventrículo derecho se contrae, ¿qué encuentra? Una arteria que se dilata. ¿Y qué pasa con la presión? Cae. ¿Cuánto es la presión aquí? 25 milímetros de mercurio. Entonces, la circulación que tiene el pulmón, es doble. Recibe una circulación sistémica. ¿Quién lo da? La aorta. Y recibe una circulación pulmonar. ¿Quién lo da? La arteria o el tronco arterioso pulmonar. Pero, ¿en qué se diferencia? En que la circulación pulmonar, la circulación sistémica, esta de acá, ¿qué características tiene? Alta presión, bajo flujo. Lo del flujo se van a acordar por defecto, pero acuérdense de esto, la circulación sistémica, ¿qué tiene? Alta presión. ¿Y por qué tiene alta presión? No solo por el bombeo del ventrículo, sino porque la aorta es un músculo fuerte que le hace resistencia. Le pone el dedito a la manguera. ¿Y qué pasa con la presión? ¿Y por qué? Porque tiene que avanzar la presión ¿a dónde? A todo el cuerpo. Mientras que el ventrículo derecho, cuando bota la sangre y la arteria pulmonar se abre y la presión cae, ¿a dónde va la sangre? Solo a los pulmones. Botan la misma cantidad de sangre, son los mismos, uno es ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Cuando ustedes lo vean en su anatomía se van a dar cuenta que son iguales, solo el izquierdo, como tiene que hacer más fuerza, hace más músculo, uno es más flaquito, el otro es más gordo, pero botan la misma cantidad de sangre. ¿Dónde está la diferencia? En los vasos sanguíneos pulmonares. Las arterias pulmonares también son cortitas, igual, con una compliance grande. Luego las arterias que siguen a la arteria pulmonar, o sea, las arterias que se meten ahí en los segmentos bronquiales, hasta que llega cerca de los capilares, todos tienen alta compliance. De modo que la presión que sale acá 25 va bajando, 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 hasta que llegamos al capilar casi con 8 milímetros de mercurio. 7 a 8 milímetros de mercurio a nivel del capilar pulmonar. ¿De acuerdo? Este sistema es de baja presión.
¿Cuánto llega acá más o menos a la circulación final? No baja de 25 a nivel de las arterias terminales. Ahora, ustedes saben que el corazón izquierdo tiene que mover sangre en todo el cuerpo. El corazón derecho, el ventrículo derecho, solo a nivel pulmonar. ¿Cuántas veces más sangre hay en este lugar en comparación a este? Porque no pueden ser las mismas cantidades, ¿no es cierto? Aquí hay 9 veces más sangre. Pero funcionan tan bien coordinadamente que esas 9 veces de sangre, cuando regresan al ventrículo derecho, el ventrículo derecho los manda a los pulmones y regresan oxigenados para que el izquierdo los siga mandando al resto del cuerpo. La eficiencia que tienen los pulmones en oxigenar toda la sangre es grande. Esa es la importancia de esta clase. Vamos a ver cómo hace el pulmón para poder oxigenar 9 veces más de sangre que el ventrículo izquierdo mueve, moviendo solamente con 2 pulmoncitos, pero siendo suficiente. A eso se le llama el índice o la relación ventilación-perfusión. Mientras haya una adecuada ventilación y una adecuada perfusión, es decir, una adecuada respiración, que ya lo hemos estudiado, y ahora vamos a ver el lado de la perfusión, si eso está muy bien, no hay problema. Y el objetivo de la clase es que ustedes puedan comprender bien esta parte. Por eso lo estamos mejor graficando en vez de mostrarles un dibujito que ustedes no saben por dónde va, por dónde vino, y creo que ahí está el problema de todo. Muy bien, continuemos. Vamos a quedarnos con el lado derecho. Con el lado derecho. El lado derecho, ¿se acuerdan cuánto dijimos que estaba botando de presión? ¿Cuánto de presión había en la arteria pulmonar? ¿Cuánto de presión? Aquí. Esta es la arteria pulmonar. ¿Cuánto había? 25. O sea, aquí donde está saliendo, 25, 25. Solamente que apenas sale, ¿qué hace la arteria pulmonar? Se dilata. Tiene bastante compliance, pared delgadita, todas las demás venas se dilatan, y cuando está llegando al pulmón, la presión ya está en 15 milímetros de mercurio. Estos son milímetros de mercurio. Vamos a dibujar un alveolito acá. Porque esta sangre, ¿a dónde va? A envolver el alveolo. Eso ya lo sabemos de las clases pasadas. Entonces vamos aquí a dibujar un vasito venoso. Ese vasito venoso, ¿cuánto tiene de presión? 15 milímetros de mercurio. ¿Saben tomar la presión? ¿Quién no sabe tomar la presión? ¿Puedo ver la mano? Todos saben tomar la presión, ¿verdad? Tóquense el pulso radial. ¿Lo encontraron? Perfecto. ¿Cuánto de presión tiene? Dice, bueno, mi dedo no es celular para yo poner el dedo y que mi dedo no tiene tanta tecnología. Cuando ustedes sientan que un paciente tiene pulso radial, más o menos tiene 60 de presión para arriba. Obviamente, poco a poco van a ir los anestesiólogos, antes que haya saturación de oxígeno y monitor de presión, poníamos el dedito acá. ¿Qué pulso está aquí? Pulso facial, temporal, el nombre que ustedes quieran, ¿no? Iba una ramita de la arteria hacia el lado temporal, bien. Y ahí sentíamos el pulso. Cuando el pulso nos botaba el dedo, estoy exagerando, está bien de presión. Cuando, ¿dónde está? Probablemente la presión, ¿cómo estaba? Baja. Cuando ustedes no sientan el pulso radial, ese paciente tiene menos de 60 milímetros de mercurio de presión. Obviamente no es una regla, pero están en un accidente y ustedes llegan, y si soy estudiante de medicina,
perdón, un charco de sangre, ahí está el paciente. Pulso radial. No sienten el pulso, ¿cómo está? Está chocado. Menos de 60. Llegan los bomberos, un suero, por favor. Y yo, ¿quién eres tú? Soy estudiante de medicina. ¿Y cómo sabes que suero? No se le siente el pulso radial. Porque aquí el pulso sí lo van a sentir. Este pulso casi desaparece cuando tiene menos de 40 milímetros de mercurio. Ahora, ¿tienen idea, más o menos ahora sí, cuántas son las presiones? Miren, ¿qué presión tienen en los pulmones? 15. Y cuando llega aquí, vamos a ponerlo en rojito, aunque la sangre no es rojita, pero llega venosa acá la sangre, ¿no? ¿Cuánto llega de presión acá hemos dicho? 7 a 8 milímetros de mercurio. Bajísimo, bajísimo. 7 milímetros de mercurio. Ya, pasa la sangre, se oxigena. Llega a los capilares venosos, arterial, ¿no? O sea, llega sangre arterial, los capilares venosos. Porque luego sigue, ¿qué cosa? La vena pulmonar, ¿no es cierto? Muy bien. En los capilares, en los vasitos que sigue acá, más o menos la presión es 5 milímetros de mercurio. ¿Cuánto creen que es la aurícula? Vamos a dibujar acá. Como la aurícula es media cuadrada, ¿no es cierto? Acá ingresan las dos venas izquierdas y las derechas. La vena superior izquierda, la inferior, igual del lado derecho. ¿Cuánto es la presión de la aurícula? 2. ¿Se acuerdan que siempre hemos hablado de gradiente de presión? Ahora se dan cuenta por qué, a pesar de ser una presión tan baja, la sangre va y llega a la aurícula. Un ventrículo que es ventrículo, pero bota sangre para un circuito chiquitito. Acá llega acá y la sangre regresa aquí al corazón. Con estas presiones sale a 25 milímetros de mercurio. Ustedes ni lo tocarían aquí en la carótida, porque ¿a cuánto desaparece el pulso carotídeo? A los 40. Pero acá sale a 25. Llegando al pulmón ya está en 15, en el capilar en 7. Cuando pasa el capilar ya está en 5 y llega a la aurícula en 2. Ahora, por favor no se confundan en esta parte. Y si alguien, repito, por favor háganme caso. Yo no me molesto. No me molesto cuando alguien levanta la mano y me dice, ¿tiene este rojito, doctor? Yo sé que todos van a decir, mira, ese es el diámetro de la arteria que lo he pintado gordo para que sepan de que mide 3 veces más que el otro lado. ¿Por qué? Porque si por ese detalle no van a entender, ¿quién falla? No fallan ustedes. ¿Quién falla? El profesor. ¿Por qué estoy cambiando de técnica de enseñanza? Por el examen. No solamente han salido mal ustedes, he salido mal yo. Obviamente nadie me ha dicho usted está mal. Pero yo veo las notas, estos chicos, algo pasa. Yo pensé que tenían un bagaje de conocimiento que les hablaba, pero me entendieron, ¿no? Y todos, y a la hora de la hora. Entonces, si algo no me dejo entender, pregunten, por favor, pregunten. Profesor, uno de los 9 meses, con respecto, se dijo que salían 9 veces más, pero después dijo que esos 100 mililitros eran iguales en las dos. Sí. Eso no entendí. Sí, perfecto, muy bien. ¿Cómo le llega sangre a los ventrículos? De las dos aurículas. ¿No es cierto? ¿En qué momento? En la diástole. Cuando llega la diástole, tanto la aurícula izquierda como la aurícula derecha va hacia todo el líquido al ventrículo. Pero en el ventrículo ya hay entre 40 a 60 centímetros de sangre, que quedó del latido anterior, porque el ventrículo no logra botar todo. Y cuando se llena, más o menos tiene entre 80 a 120 mililitros aquí adentro. ¿En promedio cuánto? 100. Y viene la sístole. ¿Qué hace la sístole en los ventrículos? Se contrae. El derecho bota la sangre a la arteria pulmonar, el izquierdo a la aorta. ¿Cuánto botan en promedio? Entre 90 y 110. Acá que estamos, entre 70 y 90 centímetros. Acá que estamos poniendo 70. ¿Pero cuánto recibieron? En promedio 100. Entonces, ¿cuánto se está quedando en el ventrículo sin salir? 30.
Salud. Ese 30, salud, ¿cómo se llama? Volumen telesistólico. Olvídense del volumen, solamente acuérdense de que quedan aquí, vamos a verlo, quedan aquí, ya que salen solo 70, están quedando aquí ¿cuántos? 30. En el lado izquierdo y en el lado derecho. Y no es porque el ventrículo está enfermo, eso es lo que pasa normalmente. En cada sístole, el ventrículo no bota toda la sangre, se queda con un poco, que se mezcla con lo que viene para el siguiente latido. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Está? Sí, seguimos. Esto de acá. Muy bien. Acá dije que cuando el ventrículo lanza la presión, ¿qué hace la pulmonar? No se estrecha para que salte la presión. Tiene compliance, ¿no? Una capa delgada, se abre. ¿Qué pasa con la arteria pulmonar derecha y la izquierda? También se abre. ¿Qué pasa con las demás arterias? También se abren. Todas se abren. Todas, miren, todas las venas y arterias, perdón, todas las arterias de la parte pulmonar son delgadas. Tienen una alta compliance. Cuando hablemos de los capilares, también vamos a hablar de algo que una vez les voy mencionando. ¿Han visto que estoy dejando ahí espacios? Sí. ¿Es que no hay nada ahí? Sí hay. Acá también hay capilarcitos, solo que están así. ¿Cómo están? Tan bajita es la presión que no llegó sangre para ellos. Pero ustedes se ponen a caminar, suben las escaleras, se ponen a correr, ¿y qué pasa el ventrículo derecho? Empieza a mandar más sangre. ¿Aumenta la presión aquí? No. Simplemente los capilares se abren. Pueden abrirse estos capilares más o menos al doble. Y al mismo tiempo se estiran. Pueden estirarse ¿a cuánto? Hasta llegar 3 veces más sangre de lo que normalmente tienen. O sea, solo los capilares pueden irse 5 veces más a tener más sangre en estado de actividad. Por eso es que la presión en el sistema circulatorio, ¿qué cosa es? Perdón, el sistema pulmonar, ¿qué cosa es? Un sistema de presión, ¿cómo? Baja presión. La circulación pulmonar, ¿cuánto de presión tiene? Bajo. 25 milímetros de mercurio sale la presión. ¿Cuánto sale en el otro lado? 120. Casi 5 veces más. Por eso es que la aorta es poderosa. Si el ventrículo derecho por error le manda la sangre a la aorta dice, ¿qué pasó? ¿Estás enfermo? Pero si el ventrículo izquierdo le manda la presión lo manda con tanta fuerza porque es la misma cantidad de sangre, solamente que con diferente fuerza. Por eso decimos de que el problema, la diferencia, no el problema, la diferencia está en que el sistema, la circulación sistémica es un sistema de alta presión, mientras que la circulación pulmonar es un sistema de baja presión. ¿Y a qué se debe? A la compliance vascular, al nivel de presión con que sale la sangre. Aquí sale a 25 milímetros de mercurio. Aquí, ¿cómo sale? A 120 milímetros de mercurio. 5 veces más, tío. Pero me refería con respecto al 9, porque se dijo que... Ya, perfecto. A veces uno dice, claro, pues, ¿no? Entonces quiere decir que aquí hay... no quiero complicarles, pero miren, ¿cuánto de sangre habrá en el sistema pulmonar? Sí. En un minuto. Multiplicamos los 70 por la cantidad de latidos, ¿no es cierto? Más o menos acá hay 450 mililitros. Y en el lado izquierdo, ¿cuánto habrá? No hay 450. Porque el corazón izquierdo tiene que bombear ¿a dónde? A la cabeza, al brazo, a la pierna, al abdomen y todo. ¿Cuánto hay ahí? 9 veces más volumen de sangre. ¿Ahora me deja entender? O sea, si nosotros sumamos todo, ahí están los
5 litros o 6 litros, depende de... ¿Saben cuánto de sangre tiene? 5. ¿Saben cuánto? ¿Cómo lo calculan? Peso por agua. Ya, esto entre paréntesis para que no se confunda, ¿ya? Entre paréntesis. Un bebito cuando nace, un recién nacido, tiene 80 mililitros de sangre por cada kilo de peso. ¿Cuánto pesa un bebito? Más o menos en promedio 3 kilos. ¿Cuánto de sangre tiene? 80 mililitros por 3. Muy bien. 160. Aquí ponemos en promedio a una persona. Más o menos tiene 70 mililitros por kilo de peso. Obviamente diferenciamos. El hombre tiene 75 y la mujer 65 mililitros por kilo de peso. Entonces multipliquen ahorita su peso por las damas por 65 y más o menos saben cuánto de volumen de sangre tiene. De eso, una 9ª parte está en sus pulmones. ¿El resto dónde está? En el resto del cuerpo. Ahora sí me dejé entender de esto. Ya los viejitos, no me miren por favor, ya tienen los mayores de 65, solo tienen 60 mililitros por kilo de peso. Obviamente esto varía, ¿no? Con talla, todo, estado de salud, pero en promedio es eso. Cuando ustedes quieran saber cuánto de sangre tiene esta persona, ¿no? Porque digamos, sale y ustedes calculan por el charco del accidente 2 litros. ¿Cuánto de sangre ha perdido? Entonces, cuando dicen, más o menos pesa 60 kilos, 60 por 7, tanto, menos 2, uy, ha perdido la mitad de sangre. ¿No ha perdido? No ha perdido nada, si es un charquito chiquito. Para que más o menos puedan calcular, pueden usar esta forma. Muy bien, nos olvidamos de eso y volvemos a nuestro tema. Muy bien, vamos un ratito a revisar bien esto. Entonces, decimos que el sistema circulatorio, ¿cómo es? De alta presión y bajo flujo. Flujo, recuerden, es litros por segundo. ¿Ya? Bajo flujo. Sangre arterial. ¿A dónde va la sangre arterial? A la tráquea, al árbol bronquial, al tejido pulmonar de sostén, a la adventicia de las venas y arterias pulmonares, porque las arterias y venas pulmonares, sobre todo las arterias, ¿qué sangre tienen? Venosa, baja en oxígeno. Entonces la sangre arterial que va ¿por dónde? Por las arterias bronquiales, alimenta y nutre al corazón. ¿A qué presión entran las arteritas bronquiales por el ilio? ¿A qué presión? A 120 milímetros de mercurio. Pero también por el ilio, ¿quién está entrando? El sistema pulmonar, que es de baja presión y de alto flujo. Es sangre venosa. Va para su intercambio gaseoso a los capilares alveolares. ¿Quién lo lleva? Las arterias pulmonares. ¿A qué presión? 25 milímetros de mercurio. Y al ladito está una arteria. ¿Cuánto está yendo la sangre por allí? A 120 milímetros de mercurio. Por las arterias bronquiales. ¿Se acuerdan, no? La irrigación pulmonar que tiene 2 sistemas, ¿sí? Ok. ¿Por qué la circulación pulmonar es alto flujo y la sistémica baja? Muy buena pregunta. ¿Por qué es alto flujo la parte pulmonar? Una, por la compliance vascular. Y 2, porque recuerden, es solo los 2 pulmones que tienen que oxigenar a la sangre. ¿De dónde? De todo el cuerpo. Ya vamos a ver cuánto demora la sangre al pasar por el capilar. El otro día les hablaba de cuánto demora el oxígeno en meterse al glóbulo rojo. ¿Se acuerdan cuánto demora? Todas las barreras que pasaba al oxígeno, ¿se acuerdan? Dijimos, ¿no? El endotelio, la barrera, la membrana basal y todo. ¿Cuánto demora el oxígeno en pasar? 1/4 de segundo, 0.25. Ahora vamos a ver la sangre a qué velocidad pasa. Por eso es de alto flujo. Porque si se iría lento como la sistémica, no alcanzaría a pasar. Mientras que la sistémica está llegando acá, el corazón ya en los 2 sístoles ya vació todo. Es mucho más de muy alto flujo. Muy bien. Por favor,
No se confundan con lo que voy a decir ahora, ¿sí? Es más, después de que les diga, olvídenlo, salvo que lo necesiten en algún paciente. La sangre arterial que llega al pulmón es más o menos el 1 o 2% del gasto cardíaco. Gasto cardíaco le llamamos nosotros gasto cardíaco. Gasto cardíaco es volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Es decir, es toda la sangre que está saliendo de ese ventrículo en un minuto. ¿Estamos? Pero estábamos hablando ¿de quién? De la arteria bronquial, ¿no es cierto? Que está llevando la sangre oxigenada al pulmón. ¿A quién irriga? A la tráquea, al bronquio, derecho o izquierdo, depende a qué lado se va. Luego a los bronquios que siguen dividiéndose. Luego a las arterias pulmonares que están viniendo del lado venoso del corazón, que no tienen cómo oxigenarse. Y cuando llegan a los capilares, a los capilares no se oxigenan en el alveolo, pero acaban en los capilares venosos. ¿Y regresan a dónde? A la aurícula izquierda. No estoy hablando exactamente de Shan, pero eso que, ¿se acuerdan que hablamos de que las venas, ¿a dónde se iban? A la ácigos y a la hemiácigos, ¿se acuerdan? ¿No? Y que ya, eso es, porque así dice la anatomía. Pero en la fisiología, la sangre que va por las arterias bronquiales no regresa a la aurícula derecha. Se mezcla con la sangre arterial y ¿a dónde se va? A la aurícula izquierda, directamente. ¿Y cuánto de sangre era? El 1 al 2% del gasto cardíaco. Entonces, a la hora que llega para vaciarse la aurícula derecha y la aurícula izquierda, ¿dónde hay más sangre? En la aurícula izquierda. Porque lo que salió no está volviendo acá al lado venoso, sino está volviendo al mismo sistema izquierdo. ¿Pero cómo volvió? Como sangre venosa, mezclándose con la sangre arterial que salía. Por eso es nueve. Además hay unas venitas de Tevesio. ¿Han oído hablar de las venas de Tevesio? Son venas de los ventrículos, derecho o izquierdo, más del izquierdo, de las aurículas que salen directamente. ¿Y a dónde se va? A la aurícula izquierda. ¿Pero cómo son esas venas de Tevesio? Sangre venosa. Entonces, normalmente ya hay un aumento de sangre en la aurícula izquierda que se bypaseó al pulmón. Entonces, la cantidad de oxígeno que hay en el ventrículo izquierdo, acá que llega después de la aurícula, no está al 100% como salió de los capilares. ¿De acuerdo? Muy bien. Cerremos ahora esto. Dicen, ¿cómo me han hecho dar el examen? Que sí, no, tranquilos. Sigan pensando que las bronquiales, ¿a dónde van? A la ácigos, a la meácigos, pero ya saben que no es así. Ese 1 al 2% de toda la circulación arterial pulmonar, ¿a dónde regresa? A la aurícula izquierda, sin haber sido oxigenada. ¿De acuerdo? Igual la sangre de las venas de Tevesio se va allí. ¿Por qué les digo eso? Porque cuando ustedes estudien lo van a encontrar y quiero que si hay alguna duda, acá me la hagan y si no, ya saben por qué. No es que solo la sangre arterial que va por las venas pulmonares es lo único que llega a la aurícula. También llega sangre venosa fisiológicamente. Toda la sangre por las arterias bronquiales se viene a la aurícula. Y las venas de Tevesio también. Muy bien. Sigamos ahora en nuestro tema. ¿Esto lo puedo borrar? Sí. Bien. No grabé eso. ¿Se acuerdan
habíamos hablado de la pleura parietal, la pleura visceral, y aquí había una presión. ¿Cuánto era esa presión? Menos 5 centímetros. Vamos ahora a ponerlo en milímetros de mercurio. 7 milímetros de mercurio. ¿Qué presión? Intrapleural. Intrapleural. Esta presión es la que se opone a la presión elástica del pulmón, que más o menos la presión elástica del pulmón va a ser aquí menos 4 milímetros de mercurio, el pulmón. El pulmón quiere volverse chiquitito. Y la pleura no. Recuerden, ¿hay respiración ahorita? No hay respiración. Porque lo que nosotros hemos estudiado cuando hemos visto esas presiones es la dinámica respiratoria. ¿No? Y habíamos dicho que cuando respira, la presión pleural, ¿qué hace? Se vuelve más negativa, ¿no es cierto? Que jala la presión alveolar. ¿Para que entre qué cosa? Aire. Pero aquí estamos hablando del reposo. El reposo, ¿por qué el pulmón no se llega si no hay nada que lo detenga? No solo por la pared torácica que no regresa, sino por la presión pleural. La presión pleural. Ahora, ¿cómo se genera esa presión pleural? Miren. Aquí estoy haciendo un esquemita del capilar pulmonar. Capilar pulmonar. Aquí voy a hacer el alveolo. El alveolo lo hemos estado haciendo de negro. No, el día nos vamos a hacer de negro. Acá están los neumocitos. ¿Qué neumocitos? 1. Tipo 1. Vamos a hacer acá uno tipo 2. Ahí está. Este es el interior del alveolo. Este es el capilar pulmonar. ¿Han oído hablar de la presión oncótica de las proteínas? ¿Qué hace si yo tengo aquí dos líquidos? Y acá tengo proteínas con el líquido. ¿A dónde se va el líquido? A la proteína. Porque la proteína, ¿qué cosa hace? Jala el líquido. ¿Y a eso cómo le llamamos? Presión oncótica. ¿Cuánto de presión dijimos que tenía el capilar? ¿Se acuerdan? 7, ¿no es cierto? 7. Hay algunas proteínas que están aquí en el líquido intersticial. A ver, ¿con qué lo hacemos acá? En este tejido intersticial, obviamente estamos haciendo una membrana grandota aquí, ancha. Acá hay algunas proteínas. Y estas proteínas también tienen su presión oncótica. 14 milímetros de mercurio. 14 milímetros de mercurio. Estos 7 de acá tienden a salir. Aquí hay una presión también que está en 8, porque es dinámico entre el alveolo, que está en 0, ¿no? El alveolo, su presión hemos dicho que es 0. ¿Y cuánto tengo acá? ¿Cuánto tengo en esa suma? ¿Cuánto tengo? 7 más 4 más 8 más 14 más 8. ¿Cuánto tengo? 29. 29. Acá hay una presión de 29 milímetros de mercurio en el líquido intersticial, generado por los 7 que vienen
Porque esos 7 es la fuerza con la que llega la sangre. A eso se le llama presión hidrostática. Es la presión con que la sangre está llegando. Es bajito, pero ¿cuánto es? 7. ¿Y esa presión qué hace? Que todo se salga pues afuera. Por eso es que lo estamos sumando acá. 7 más 14 más 8, la presión hidrostática de acá. Ahora, ¿cuántas son las proteínas? Vamos a pintarlas de verdecito, las proteínas que están aquí adentro. Estas proteínas de aquí adentro tienen 28 milímetros de mercurio. Ahora, por gradiente de presión, ¿de dónde a dónde va a ir el agua? Fuera del Intersticio. capilar. Pero si nos hincha la barrera, ¿qué estamos haciendo? Estamos yendo contra nosotros. Y eso es lo que pasa aquí adentro. También. Entonces aquí aparecen los vasitos que hablábamos tanto, los vasos linfáticos, que tienen más o menos 5 de presión para atraer. De modo que ese 1 de presión que genera un poco de líquido acá que sale del capilar, inclusive un poco se mete al alveolo, un poco de líquido se mete al alveolo, a veces se evapora y se va, pero cuando empiezan los capilares a jalar el líquido, este líquido se viene para acá, todo el exceso de líquido inclusive regresa el líquido que se metió al alveolo. Más abajo el linfático tiene 4 de presión, de modo que por gradiente el líquido no sale del linfático y se va. Y entonces, ¿qué mantenemos? La presión en el líquido intersticial. ¿Gracias a qué? A los linfáticos. Pero además los linfáticos, ¿qué hacían? Todo el polvo que entró hasta aquí, los macrófagos lo comen, lo traen acá y sale por la linfa. Ahora, ¿dónde se va esa linfa? A la pleura parietal. Porque recuerden que esta presión de aquí también se está manteniendo gracias a los linfáticos. Porque no es por los músculos. ¿Cómo está el pulmón ahí? Quieto, no está respirando. Estos linfáticos de la pared parietal, la pleura parietal, ¿dónde hace contacto? Con todas las costillas. La linfa se va por la pared torácica, la linfa se va por la superficie del diafragma, la linfa se va por el mediastino. ¿Y dónde acaba? En esos ganglios que veíamos en la foto, ¿se acuerdan de Bilio? Ahí. Entonces, todo este sistema de baja presión, que a pesar aquí tiene problemas porque quiere hinchar, gracias al drenaje linfático se mantiene negativo. Mantiene una presión de 7, menos 7 en la pleura, para que el pulmón no se colapse. Obviamente cuando respira, ya ustedes se acuerdan toda la dinámica respiratoria, que ya la hemos entendido bien, pero esta parte tiene que ver con la ventilación perfusión, porque esta es la parte circulatoria del pulmón. Muy bien. Ahora sí vayamos a la diapositiva. Miren, esta es la curva de flujo de la aorta. Miren, acá empieza la sístole. ¿Hasta cuánto sube? 120 de presión. Luego baja y cae hasta más o menos 70. Y viene la otra sístole y así va. ¿Quién es? El sistema circulatorio sistémico de la aorta. Vayamos al pulmonar. Está mucho más abajo porque solamente ¿hasta dónde llega de presión? 25. Hasta 25. Pero acá hay dos gráficas, miren. ¿Qué está en negrita? Que es el ventrículo. Y este que es la arteria pulmonar. Esta rojita. ¿De acuerdo? Acá el ventrículo se va igualito. Pero acá no. Miren, el ventrículo casi parte de acá en la diástole, porque bota su sangre y ¿con cuánto se queda? Solo con el volumen telesistólico. ¿Se acuerdan? Un poquitito, 30, 40, 50, máximo 60. Muy bien. Y viene la sístole. Se va hasta 25 con
la arteria pulmonar y todo. Pero cuando se cierra la válvula, ¿qué válvula se cierra ahí? La válvula tricúspide. Se cierra la válvula tricúspide, la sangre lentamente, complacientemente se va yendo y miren, regresa hasta abajo la presión de la arteria pulmonar. No, es tan bajito que ¿a cuánto ha bajado? A 15. Y sigue ahí, más o menos está en 15 y luego acá, luego va bajando hasta el nivel capilar que llega ¿a cuánto? A 7. Pero el ventrículo, ¿qué ha hecho? Se ha ido casi a 0. La siguiente vez que el ventrículo se contraiga, lo coge a medio camino a la arteria pulmonar. Es un sistema de baja presión. No se preocupa y nunca se encharca, ahí sigue. Por eso es esta diferencia. O sea, el ventrículo y la sangre de la misma arteria pulmonar van diferentes. Gráfica de presión del ventrículo derecho, arteria pulmonar y aorta. Otra gráfica. Esta vez estamos solo graficando la arteria pulmonar. ¿A cuánto llega en la sístole? A 25. Pero va avanzando, ¿no? Y llega por aquí, más o menos está a nivel ya de las arterias. ¿Con cuánto está? Más o menos 15. Con 15. Y sigue bajando. Cuando llega a los capilares, ¿cuánto tiene de presión? 7. 8. Y sigue avanzando ya en el lado venoso, alvéolos. ¿En cuánto está llegando? En 4, 5. Y llega a la aurícula izquierda. ¿Con cuánto? Con 2. ¿Está claro? Sistema de baja presión. Sistema de baja presión. Muy bien. Ahora sí, ya hemos revisado la parte ventilatoria en 2 o 3 clases y ahora acabamos de ver la parte circulatoria. Ahí está la parte alveolar. La ventilación alveolar es el volumen tidal. ¿Cuánto es el volumen tidal? 500. ¿Cuánto es el espacio muerto? ¿Se acuerdan, no? Del espacio muerto. 150. Acá hay un error. 150. ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria? 12. 500 menos 150 mililitros, sí da 350. Aquí está mal esta diapositiva, Dylan, para que lo corrijas, por favor. Ahora, 350 por 12, o sea, el volumen, el real volumen sistólico por la frecuencia, ¿cuánto nos da? 4.2 litros de ventilación alveolar. Vayamos al lado circulatorio. Igual, volumen sistólico, que es 70 mililitros, por la frecuencia cardíaca, que es 75, en este caso lo hemos puesto pulsaciones por minuto. ¿Cuántos litros nos da? 5.25. Cuando hablamos de ventilación perfusión, es una fracción entre la ventilación sobre la perfusión. ¿Cuánto es el valor normal? 0.8. El índice de ventilación-perfusión es 0.8. Cuando estamos a 0.8, estamos bien oxigenados, los 4 litros o 5 litros de toda nuestra sangre que tenemos tienen tiempo suficiente de pasar por la parte pulmonar y oxigenarse. En un sistema de baja presión comparado con el sistema que se está manejando en todo nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Ahora, solo es un adelanto, porque ustedes van a tener toda una clase de esta parte que ahorita voy a explicar. Vamos a avanzar y volvemos luego a esto. Miren, esta es una curva normal, en reposo, de una persona que está ¿cómo? De pie. Si yo estoy de pie, ¿a cómo sale acá mi presión? Hemos dicho 120 milímetros de mercurio por la aorta. ¿Y cómo llega a mi pie? ¿Más presión? ¿Menos presión? ¿Qué creen? Piensen en la fuerza de la gravedad. Por ejemplo, yo cojo acá un coco de 1 kilo.
no vamos a decir quién esté abajo, y yo lo suelto. ¿Llega pesando 1 kilo o llega pesando más? Depende de la altura. Entonces, si acá sale a 120 milímetros de mercurio, tiene más o menos 90 milímetros de mercurio más cuando llega a mi pie. Ahora, para que eso regrese, se necesita fuerza, por eso el ventrículo izquierdo es poderoso. Ahora, el pulmón también hace lo mismo. Más o menos, ¿dónde está entrando la sangre? Miren, hacia aquí llega menos presión. ¿A cómo hemos dicho que llega ahí? A 8, ¿no es cierto? Al capilar. ¿A cómo estará llegando aquí arriba? ¿Y a cómo estará llegando aquí abajo? Más o menos hemos dicho que aquí está llegando a 15, ¿no es cierto? Acá llega más o menos a 10 y aquí llega a 33 milímetros de mercurio. Ahora, ¿qué es lo que llega a 33? La perfusión, la presión en los capilares. Ahora, imagínense que aquí los alvéolos se llenan. ¿Ya cómo está llegando el capilar? Con 10 de presión. Y el alvéolo se infla. Acá se infla. Los aplana todititos. ¿Pueden los capilares pasar por encima de ese alvéolo? No. Son alvéolos que no reciben perfusión. ¿Dónde? Aquí. Ahora, vamos a esta zona. Repito, estoy yendo rápido esta vez porque eso van a tener toda una clase solo de eso. Y no conmigo, así que les va a ir mejor. Esto, en la sístole, cuando aumenta la presión en los capilares, se inflan. El alvéolo dice, a ver, también se llena. No, los capilares pasan. Pero llega la diástole, baja la presión en los capilares y el alvéolo sigue respirando. ¿Qué pasa con los capilares? Los comprime. Entonces, solo logran pasar los capilares encima de los alvéolos en la sístole, pero en la diástole ya no puede, porque el alvéolo los aprieta y no los deja llenarse. Ahora vamos a la base. A la base el alvéolo se engorda. ¿Y qué hacen los capilares? Ahora pues nos las pagas. Se hinchan los capilares en sístole, en diástole y lo aplastan más bien al alvéolo. Y el alvéolo se enflaquece. Entonces aquí hablamos de zonas bien perfundidas y menos ventiladas, porque los capilares le ganan en presión aquí al alvéolo y lo aprietan. Mientras que aquí hablamos de zonas bien ventiladas, pero mal perfundidas, porque apenas llega la sangre y el alvéolo se hincha y el pobre no tiene ni cómo abrirse paso por encima del alvéolo. Y estas áreas tienen su nombre, pero lo que es mi deber hacerles notar ahorita es de que en esta zona de aquí hay más perfusión que ventilación. Y en esta zona, ¿qué cosa hay? Más ventilación que perfusión. Y en esta zona están equiparados. Pero el promedio de todo el pulmón, ¿cuánto es? 0.8. Pero repito, ¿no? Si alguien les quiere decir, ¿0.8 es aquí arriba? No. ¿0.8 es aquí abajo? No. El promedio del índice de ventilación-perfusión es 0.8. Cuando eso aumenta o baja, independientemente de la zona que ocurra, ahí hay desacople, ahí hay problemas. Pero mientras esté en 0.8, no importa que los de arriba no lleguen sangre, ni los de abajo respiren bien, el promedio está bien, 0.8. ¿Estamos? Vayamos a un último puntito. Un último puntito. Cuando llega la sangre aquí, al alvéolo, acá vamos a dibujar el alvéolo. Este alvéolo, por si acaso, es de la zona de abajo, de la zona 3. Están así los capilares, todititos llenos, todititos llenos. Pareciera como que si todo el alveolito es rojo. ¿Cuánto
presión hay aquí? ¿Cuánto de presión hay? 7, ¿no? 7, ¿no? Hemos puesto el capilar, pues acá lo hemos borrado, el capilar tenía 7 de presión. Muy bien. ¿Cuánto demora en pasar la sangre por allí? 0.8 segundos. Llega, lo ve al alveolo, paso, ya, se fue. ¿Cuánto? 0.8 segundos. En reposo, ahí como están ahí. Pero ustedes se ponen a jugar un partido de fútbol. ¿A cuánto pasa la sangre por ahí? 0.3 segundos. Alto flujo, baja presión, pero alta velocidad. ¿Cuánto demora el oxígeno en pasar la barrera? Un cuarto de segundo. Un cuarto de segundo, 0.25. Por eso es que en el ejercicio, salvo que hagamos de un sobre ejercicio, que nos empiecen a doler las piernas, no hay metabolismo láctico. Seguimos aportando oxígeno. Por eso es que el sistema tiene que ser de alto flujo, pero baja presión. Para no irse en líos con los alveolos que no tienen tampoco mucha presión y todo lo demás. Muy bien, ahora sí, antes que se me duerman, terminemos. Miren, aquí es arriba, ¿cómo es la presión? Baja. En la parte media, ¿cómo es la presión? Media. ¿Y cómo es en la parte baja? La presión es alta. Esta es una persona que está parada. El pulmón aquí pareciera como que está invertido, pero no está invertido, ¿no? Aquí simplemente en la parte alta del pulmón hay baja presión. Cuando hago ejercicio, miren, aumenta. Y ahora sí, acá está llegándole sangre a todo el pulmón, porque la presión es alta. En cambio aquí no, es tan bajita la presión que llega a la parte alta, no llega a la sangre. No llega a la sangre. ¿Se acuerdan de las zonas que habíamos hablado? ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? ¿Por qué nos hemos ido tan detallados? Miren esta cita. La disminución de la ventilación alveolar. ¿Qué es la disminución de la ventilación alveolar? Cuando no le llega aire al alveolo. ¿Por qué? Por moco, por obstrucción, por enfermedad, neumonía, por lo que fuera. ¿Qué no llega? Aire al alveolo. La disminución de la ventilación alveolar, que trae consigo disminución del oxígeno alveolar, acá está el ejemplo, menos de 73 milímetros de mercurio. ¿Cuánto está entrando el oxígeno al alveolo? ¿Se acuerdan? Más o menos 150, 140, 150 de presión de oxígeno. Y luego que deje el oxígeno, ¿a cuánto sale? A 100 más o menos, ¿no? Por la vía. Bien. Pero vamos, aquí ¿cómo está? ¿Cuánto está en el alveolo? 73. Es bastante o poquito. Poco. Hay hipoxemia. Reduce el flujo sanguíneo local por vasoconstricción, desviando el flujo sanguíneo hacia los alveolos ventilados. ¿Qué es esto? Vamos a dejar ahí nuestro alveolo bien perfundido. Y vamos a dibujar aquí un alveolo que no está perfundido. Perdón, que no está ventilado. Ahí está. No está ventilado. ¿Le va a llegar la misma cantidad de sangre? No. ¿Qué cosa va a haber? Vasoconstricción. ¿Por qué vasoconstricción? Por varios motivos. En primer lugar, las células musculares lisas tienen sensores para el oxígeno. Y cuando están llegando aquí, las arteriolas, dicen, no hay oxígeno delante. No vamos a ir por gusto. Así que vasoconstricción y se van por otro lado. ¿Cómo ocurre esa vasoconstricción? En primer lugar, a veces por el potasio. El potasio disminuye
abre, despolariza la membrana, entra el calcio y produce vasoconstricción. Segundo motivo, hay una sustancia ahí en el líquido intersticial que se llama endotelina, vasoconstricción. Y también hay otra sustancia, óxido nítrico. Óxido nítrico hay casi en todo el cuerpo. Si en mi mano, yo lo aplasto acá y le quito el oxígeno, ¿qué hace el óxido nítrico? Vasodilatación. En todo el cuerpo, cuando no le llega oxígeno a algo, ¿qué hacen las arterias para que le llegue oxígeno? Vasodilatación. Pero aquí cuando no hay oxígeno, ¿qué hace el pulmón? No pierde tiempo. Anula el óxido nítrico. El óxido nítrico dice, hipoxia, tengo que salir. Nada, usted no se mueve. Lo bloquea. Y no hay quien haga vasodilatación acá. ¿Por qué? Porque el pulmón no pierde tiempo, no pierde recursos perfundiendo alvéolos que no tienen oxígeno. Y esto es fisiológico. O sea, el pulmón solo direcciona oxígeno para los alvéolos que están bien ventilados. De modo que la sangre, ¿cómo salga? Oxigenada. Si por algún motivo ese grupo de alvéolos no recibe oxígeno, la sangre se desvía para otro lado. No pierde tiempo. ¿Eso cómo es? Fisiológico. Fisiológico. Diferente del resto del cuerpo. ¿Bien? Entonces, la relación entre ventilación y perfusión pulmonar es vital para el intercambio gaseoso. Eso está claro, ¿verdad? Es inútil tener alvéolos bien ventilados si no existen capilares para intercambiar gases. O sea, no es este el ejemplo. ¿Cómo está en este caso el alvéolo? Bien ventilado. Y si no tiene capilares, ¿cómo se llama esa parte de la vía aérea que está bien ventilada pero no tiene intercambio gaseoso? Espacio muerto. En este caso, ¿cómo se llamaría espacio muerto? Alveolar. Bien ventilado pero no. Ahora, también es inútil tener capilares bien perfundidos si no se tiene alvéolos bien ventilados. Y el cuerpo no pierde tiempo haciendo un chant. Simplemente, cuando un alvéolo no va a tener oxígeno, el cuerpo no le manda sangre. ¿Manda sangre a dónde? A los alvéolos que están bien ventilados. En la relación ventilación-perfusión, entonces, hay vasoconstricción cuando el alvéolo no tiene oxígeno para compartir. ¿Por qué? Por todos estos mecanismos. Muy bien. Acá está lo que les había dicho, ¿se acuerdan? El capilarcito, una presión de 7. Todas las proteínas tienen 28, estos 7 aporta para que la presión hidrostática salga el líquido aquí. Acá las proteínas dan una presión de 4. El mismo líquido intersticial tiene una presión de 8, negativa, succiona. Entonces, 8 más 4 más 7, acá hay 29 de presión para que el líquido salga acá. Y aquí solo hay 28 para que el líquido se quede. Como acá es 28 y acá es 29, el líquido sale. Y para que esto no se hinche, ¿qué hace el cuerpo? Lo manda por los linfáticos. Y no tenemos edema de la barrera alveolo capilar. Y además, no solo no hay barrera, sino que los linfáticos siguen drenando. ¿Se acuerdan cuánto de líquido pleural hay en cada pulmón? ¿Cuánto? 7, máximo 15 mililitros. Y es un líquido con proteínas. Nunca en total hay más de 30 en los dos pulmones. Normalmente ustedes, por lo que están sanitos, deben tener 12, o sea, 6. Nada más, es una peliculita que mantiene pegada la pleura visceral y la pleura parietal. Pero en la práctica, ¿qué les dijo la doctora? ¿Qué epitelio es? No es epitelio, es una membrana serosa que produce líquido. Y cada vez que aquí aumenta el líquido, ¿qué hacen los linfáticos? Lo sacan.
lo sacan. Hay aquí un ida y vuelta, pero más es salida, entrada. ¿A dónde? Todo donde está la serosa en contacto, por allí sale, por allí sale, por allí sale. Para mantener siempre una presión negativa en la parte pleural. Como ya ustedes han visto en este esquema, no solamente esa presión negativa pleural importa para la parte ventilatoria, también importa para la parte de perfusión, para mantener una presión negativa en el espacio intersticial a fin de que siempre salga por la linfa el exceso de líquido que haya. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Se me dejé entender? ¿Sí? Me alegra, me alegra. Solo para comentarles, para beneficio de los interesados, en la pregunta de discusión que había de que esa persona con asma, que, a ver, era una pregunta en la que había la posibilidad que haya dos respuestas porque no estaba muy claro. La pregunta 6. La pregunta 6. Se ha hecho válida también la respuesta E, que algunos han contestado y me hicieron la observación. Y hay otra pregunta, esa del pulmón, del pulmonar, ¿se acuerdan? Que no era, yo acá en la clase obviamente les dije, ¿no? La ventilación esforzada en un segundo no es determinante, pero en sí cuando uno ya pues es muy acucioso, dice, bueno, pues tampoco, así que hemos anulado esa pregunta, así que por ahí tienen algún punto más. Los demás sí están bien redactadas, no han sido consideradas, pero quería informarles eso también. ¿Sobre? Ya me acordé de la pregunta que tenía dos respuestas. ¿Cuál era la última? La presión transpulmonar, ¿se acuerdan? La presión transpulmonar no es resta, perdón, no es suma, sino es resta. Yo había puesto suma. Esa yo mismo la corregí. Muy bien, chicos, éxitos, espero que